Hola, ¿qué tal amigos y seguidores del Informador? Estamos nuevamente en una edición de la 4T y la refundación. Entramos a la fase 3 de la epidemia de COVID-19 y para discutir algunos puntos de esta nueva etapa, así como las medidas de aislamiento voluntarias u obligatorias que han implementado gobiernos y el plan económico que anunció esta mañana Andrés Manuel López Obrador, lo vamos a comentar con mis compañeros Diego Petersen y Evelyn Olvera. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos otra vez aquí. Pues bueno, para empezar, vamos a escuchar lo que dice Hugo López-Gatell. Sabemos todos que ya entramos a la fase 3 de la epidemia desde ayer, pero él da un escenario de cómo se podría comportar en tiempos la epidemia. Vamos a escucharlo y hacemos algunos comentarios enseguida. Posterior al punto máximo, al acme, al pico de la curva epidémica, seguiremos teniendo casos, pero ya en una tendencia decreciente. Y se ha hecho la predicción de que rumbo al final de junio tendremos cerca del 95% de los casos que se contempla ocurrirán. Estamos en la fase 3. ¿Qué es lo que cambia a partir de este momento? Que al parecer todo lo que ha ocurrido previo a este momento ha sido una preparación para enfrentar lo que en teoría puede ser el colapso de los sistemas hospitalarios y de salud. Pero, ¿qué cambia a partir de este momento? Diego o Evelyn, ¿quién quiere comentar? A ver, lo que cambia es que, digamos, que las medidas son básicamente las mismas que las que se aplican durante la fase 2, pero mucho más restrictivas. Es decir, hay mucho más restricción a la movilidad, mucho más restricción al acceso. Ya se habían suspendido clases en México, lo cual es parte, digamos, en otros países ha sido parte de la fase 3. Y lo que implica, digamos, fundamentalmente este proceso es que a partir de ahora se esperan los contagios que ya se multipliquen y empiece la crisis en el sistema de salud. Es decir, la fase fuerte de la pandemia no es otra cosa que la saturación de los sistemas de salud, que obliga a que ya no haya suficientes camas, suficiente posibilidad de atención, y eso es lo que genera, digamos, la crisis en el sector salud. Pero para los ciudadanos, pues no hay más, digamos, restricciones que las mismas que ya teníamos, pero hay que, ahora sí que acatarlas con mucha más, digamos, severidad. En algunos casos, digamos, ya lo comentaremos ahorita, pero en el caso de Jalisco, que también vamos siempre un paso adelante, se implementan las mismas medidas, pero con multas y sanciones a quien incumpla. Pero, Evelyn, que según vi, desde el día de ayer ya tuvimos 144 defunciones, no habíamos pasado o llegado a esa cifra, se está acelerando esto. ¿Qué es lo que cambia en sentido general con esta etapa 3, Evelyn? Claro, sí, como mencionaba Diego, principalmente pues es la aceleración de casos, ¿no? Lo que significa que va a haber más hospitalizados y se va a saturar el sistema de salud, eso principalmente. Yo quisiera destacar ahí un poco con respecto a lo que decían, a pesar de que pasamos a la fase 3, el gobierno federal anuncia el regreso a clases el 1 de junio, en general en todo el país. Sin embargo, regresarían algunos municipios que tampoco está muy transparente bien cuáles serían, ¿no? A partir del 17 de mayo. Esto a pesar de que el subsecretario de Salud dijo que la parte del pico de la epidemia con más casos se podría registrar a finales de mayo o a principios de junio, ¿no? Y que la epidemia acabaría hasta el 25 de junio. Entonces, un poco de destacar eso, van a hacer a los niños regresar a clases a pesar de que habían dicho que era el momento cumbre de los contagios, ¿no? Aunque ya dijo López-Gatell en la mañana que podía rectificar en ese sentido si se comportaba de manera distinta la epidemia, ¿no? Pero sí, ciertamente no había un empate en el discurso de ambos funcionarios el día de ayer y no daban las cuentas. Pero habla justamente, sí, habla justamente de este, digamos, desaseo que ha habido en el gobierno federal en la comunicación sobre la pandemia. Cada uno, o sí que en esta moda de que todo el mundo tiene otros datos, ¿no? Cada quien va por su hebra. Y en el caso del regreso, el 17 de mayo, de algunos municipios, pues la verdad es que es una contradicción también muy, muy extraña, porque justamente el modelo Centinela, que es el que
dice López-Gatell, que estamos siguiendo, es un modelo de muestreo que sirve para tener, digamos, una visión nacional, pero que para nada te da una visión de lo que está pasando localmente. Es, digamos, lo mismo que una encuesta, digamos, que se hace para presidente de la República, con 1,100 casos en todo el país, es perfectamente representativa para todo el país, pero de ahí no puedes inferir lo que está pasando en los estados y los municipios. ¿No Entonces, crees que regresemos el 1 de junio, digo, a partir de junio, en no, ese lo mes que a no la creo es normalidad? que haya elementos para que el 17 de mayo se decida qué municipios no tienen contagios, porque en realidad no se está midiendo. Entonces, Claro. si no, lo que vamos a saber es si no tienen muertos, pero difícilmente vamos a saber si no tienen contagios. Con respecto a la medición, nada más mencionar la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, menciona de los 35 países que le integran, México es el que está haciendo menos pruebas de todos. Es el último lugar con 0.2 pruebas por cada 1,000 habitantes. En primer lugar está Islandia con 106 pruebas por cada 1,000 habitantes. Entonces, con respecto a lo que dice Diego, pues esto nos ayuda a dimensionar pues la falta de medición que está habiendo en los casos de la enfermedad, ¿no? Son importantes las pruebas para reducir los brotes, se tendría que aumentar esta capacidad de generar estos exámenes, ¿no? Ahora, ¿creen que estamos preparados? Es decir, que todo lo que ha hecho el gobierno a nivel federal y a nivel local, ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México me llamó la atención, dice, hay alrededor de 520 intubados en el sistema hospitalario, el INER, que es donde está la matriz, en donde están atendiendo los casos, ya está saturado y estamos al 30% de nuestra capacidad. Si eso consideramos que estamos a 22 de abril y que ayer hubo ya 144 defunciones, es decir, al parecer sí se atisba una curva epidémica y una incidencia de casos mucho más alta. ¿Creen que estemos preparados en estos momentos o también es una lectura distinta por zonas del país la que se podría hacer? A ver, yo creo que sí, por supuesto que hay, digamos, diferentes capacidades institucionales en las ciudades grandes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, quizás Tijuana, que en digamos, ciudades más pequeñas. Pero también es cierto que el contagio será mucho mayor en las grandes ciudades que en las más pequeñas. Yo creo que no nos hemos preparado bien. Bueno, creo que Jalisco, si logra sacar adelante lo del Hospital Angeliaño y lo de la unidad Delgadillo de Araujo, más Oquipan, va a estar más o menos preparado. Sin embargo, se espera que estos 3 hospitales se saturen. Es decir, aún así, que Jalisco se ha preparado más o menos bien en la parte hospitalaria, se van a saturar. A nivel nacional, claro que no estamos preparados. Si bien el presidente dice que empezaron a preparar desde el 3 de enero, pues se empezaron a juntar porque no han llegado los respiradores, no han llegado los insumos, la manera en que se ha abordado ha sido muy a trompicones, poco claro, con muy poca transparencia. Entonces yo sí creo que estamos llegando a la fase 3 sin tener, por ejemplo, los respiradores en el país, ¿no? Los que se compraron para esto. Entonces, a lo mejor sí alcanzan a llegar para el momento crítico, pero es probable que no. ¿Tú qué opinas, Evelyn? Claro, pues en Jalisco tenemos, dijimos, alrededor de 3,000 camas, ¿no? Para aquellos que sean más graves, para los casos que sean más graves. Quisiera mencionar que en la publicación anterior, en la edición anterior, dijimos que Jalisco podría alcanzar hasta 37,000 casos si la gente no se aislaba, ¿no? El gobierno estatal hace una rectificación y dice que en realidad llegaríamos a 60,000 en las próximas 3 semanas. Entonces, yo también creo que no es suficiente y tenemos mucho riesgo de saturación en Jalisco viendo estas cifras. Y que eso, Evelyn, me parece que nos lleva al siguiente punto, que es, esto ciertamente me llamó la atención, que el gobernador dice, si no acatamos las medidas de aislamiento, que han estado por debajo del 40% en Jalisco, y según la Universidad de Guadalajara deberían estar por encima del 60%, vamos a tener estos 60,000 casos que decía el gobernador. En ese sentido, pues se impone la medida a partir del lunes del resguardo domiciliario obligatorio con supervisión de las policías municipales. Creo que al principio pues no había mucho que debatir, en mi opinión, porque no puedes cuestionar una medida que es por el bien común, aunque sí se podía criticar el uso de la fuerza en algún sentido, pero lo que a mí me llama la atención es
la postura de la Ciudad de México. Vamos a escuchar un mensaje que dio anoche la jefa de gobierno de la Ciudad de México y contrastarlo con el del gobernador Enrique Alfaro para ver si una medida de aislamiento obligatorio con uso de la fuerza pública, multas y sanciones es excesiva o es correcta, o qué opinan ustedes. Vamos a escuchar el video y pasamos a la discusión. La ciudad tiene vocación democrática. No habrá toque de queda ni multas a las personas. Siempre apelaré a la conciencia y a la responsabilidad y a la voluntad de las y los habitantes, de los que vivimos en la ciudad y de los que nos visitan. Quédate en casa y si debes salir a actividades esenciales, guarda sana distancia. El Gabinete de Salud y el de Seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, que quien no las cumpla será sancionado y que la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí están acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen. Solo habrá una medida adicional que tendrá que tomarse en esta etapa, definida a partir de diversos estudios que confirman su eficacia. El uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento cuando se esté fuera de casa. Repito. Ahí están las dos posturas. ¿Quién quiere comentar al respecto? A ver, fíjate que hay dos temas aquí muy interesantes. La primera es que, digamos, el estado de excepción, que es la ruptura de garantías individuales, es la única que te puede limitar la libertad de reunión, etc. Por eso, ustedes recordarán que el mes pasado el ministro Cosío estuvo muy insistente, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, muy insistente en que se tomaran las decisiones legales que tenían que tomar, porque eran las bases jurídicas necesarias para dar los siguientes pasos. En todo el mundo, todos los países, se ha llegado en algún momento a estado de excepción, es decir, a suspender garantías individuales y a obligarte por la vía de la fuerza a quedarte en casa. Quien puede decretar eso es el presidente de la República con aval del Congreso de la Unión. En las medidas a nivel local, en realidad sí, el gobierno te puede pedir que te retires, que no estés en la calle, puede cerrar los parques, etcétera, pero no es un estado de excepción. Es decir, jurídicamente no podemos, digamos, todavía no hemos llegado a eso. Ni Sheinbaum ni el presidente quieren llegar a eso. Sin embargo, en algún momento lo van a tener que hacer. Entonces, no se trata de quién es mejor o quién es peor, sino de cómo finalmente se aplica la ley en función de un interés común. Esas medidas se dan para salvaguardar la salud de todos, no para fregar a la gente. Hay quienes tienen mucho más afectación por no poder moverse, y esos son a los que el gobierno debería de estar trabajando con programas muy específicos. Pero como veremos más adelante, el proyecto económico del presidente sigue siendo exactamente el mismo. ¿Tú qué opinas, Evelyn? ¿Se vale este tipo de medidas en estos, o las dos vías que toma cada uno de los gobernantes? ¿Qué opinas? Claro, yo creo que definitivamente está generando dos opiniones muy distintas, ¿no? Aquellos que apoyan la medida del aislamiento obligatorio con multas de hasta 38,000 pesos y arresto de 36 horas. Yo cuestiono el uso de la fuerza pública. Y también hay quienes están completamente en contra, que les parece una medida completamente autoritaria. Y creo que es importante la manera en que lo comunicó el gobernador también, ¿no? Esta manera prepotente de anunciar sus medidas. Y nada más resaltar, derechos humanos dice, pues que se respeten las garantías individuales, si ya se va a hacer, es la postura, ¿no? La reglamentación y que sea el último recurso el arresto, ¿no? Lo que Evelyn quiso decir es que lo que jode es el tonito. Además, a mí me parece eso, abundando un poco sobre este punto, es que este tipo de decisiones se deben tomar con base en evidencias científicas. Y yo insisto en que ciertamente la información que tenemos con respecto a la decisión que se está tomando es, primero, escasa. Yo no sé si la información surgió de Google, el hecho de que no estuviéramos cumpliendo la cuarentena que se nos estaba solicitando. Y por el otro lado, también me parece que hay una falta de
de claridad en la política pública. Si ustedes se fijaron al siguiente día, pues todo el mundo se preguntaba, y bueno, ¿puedo sacar a pasear a mi perro? ¿Puedo salir a correr o no? Es decir, me parece que si bien es con buena intención, la implementación ha fallado y todavía hoy hay dudas con respecto a ese tema. Otros estados han hecho lo mismo y bueno, implica un reto, pero me parece que sí, ahí hay todavía un debate. Y para pasar al siguiente punto, vamos a escuchar un video de un anuncio que hace nuevamente, yo no sé si es el tercero o cuarto, tú les llevas la cuenta, Diego o Evelyn, a Andrés Manuel López Obrador, sobre el plan económico para enfrentar la crisis. Vuelve a hacer un anuncio esta mañana. Vamos a escucharlo, comentamos enseguida. Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios: 33, Tren de Guadalajara. Bien, ahí está el mensaje del presidente. Si ustedes encuentran alguna novedad, por favor, díganmelo. No solo no hay ninguna novedad, sino que otra vez quien da el anuncio económico es el presidente y no el secretario de Hacienda ni la secretaria de Economía, Graciela Márquez, ni Arturo Herrera ni Graciela Márquez han aparecido, lo cual habla, digamos, de esta disfuncionalidad del gabinete, donde por un lado tenemos un vocero en materia de salud que está 1 o 2 veces al día en la palestra todo el tiempo dando información, mientras que en lo económico tenemos a los actores económicos totalmente escondidos y solo el presidente dando la cara. No hay ninguna novedad, salvo mayor restricción al gasto del gobierno, lo cual puede, digamos, muy fácilmente llevar a una parálisis del gobierno. Cortar 75% el gasto en insumos, que es lo que dijo el presidente, me parece que puede llevar a tener un aparato burocrático enorme sin capacidad de trabajar. Claro. Evelyn. Sí, bueno, el anuncio de Andrés Manuel de hoy en la mañana, en realidad, como dices, es similar a otros que ha hecho. Anuncia la reducción al gasto, a subsecretarías y a salarios de los burócratas, pero continúan las obras y los planes de la Cuarta Transformación, ¿no? En eso no hay ningún cambio. ¿Qué es lo que haría falta? ¿O qué es lo que se le reclama al presidente en ese sentido? Bueno, lo que se ha mencionado es que no se ha hecho caso a los empresarios, ¿no? Para que puedan salvarse, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, y tampoco a los desempleados, ¿no? Por ejemplo, en Jalisco está el plan de apoyos entregados a personas que han perdido su ingreso debido a la crisis económica por el coronavirus, y se anuncia que se duplica la bolsa, ¿no? Casi se duplica. Entonces, digo, las personas que no habían podido acceder pueden tener una oportunidad más, ¿no? ¿Es realista este planteamiento que hace, el presidente el otro día? Dijo, con los programas sociales, los 2 millones de empleos que voy a crear y con todos los incentivos que voy a dar, voy a apoyar al 70% de las familias mexicanas durante esta crisis. Sí, eso lo dice hoy, pero a ver, lo que se esperaba y se espera en estos momentos es lo que se llama un plan anticíclico, es decir, la economía va a entrar en una recesión, los optimistas dicen que menos 6%, los pesimistas que menos 10%, es decir, va a ser brutal el decrecimiento económico, quizás el más fuerte desde 1932, cuando México sufre los efectos de la gran recesión del 29 en Estados Unidos, que contagia a todo el mundo. Entonces, lo que se esperaba es eso, es un plan anticíclico que implica acciones muy concretas de gobierno para generar el movimiento de la economía. Y lo que está haciendo el presidente es decir, mi plan va derecho, no se quita, y dice que va a crear 2 millones de empleos, lo cual no es factible. Es decir, no es que uno no quiera que suceda, sería un milagro, pero lo más que hemos logrado generar en México es 1 millón de empleos entre gobierno e iniciativa privada. Pensar que solo el gobierno va a crear 2 millones de empleos en 9 meses es absurdo, porque no funciona así la economía, tristemente. Entonces, pareciera que el presidente está, digamos, no quiere salirse de su guión, que está aferrado a que esta crisis es transitoria, como le llama él, y que va a salir en junio, julio, y el país va a estar exactamente igual como estaba antes de marzo. Y eso, desgraciadamente, ni el país, ni el mundo, ni nosotros vamos a hacer los mismos.
Bueno, seguramente esta fase 3 y las próximas semanas nos van a dar mucho que discutir y habrá información nueva y sobre todo vamos a ver qué tan preparados realmente estábamos para la fase más complicada de la epidemia. Diego Petersen, Evelyn Olvera, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, a todos los internautas que estuvieron en línea, les agradezco mucho, les deseo que tengan muy buen día y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de la 4T y la Refundación.